Hace unas semanas se presentó el recorrido del Tour de Francia 2019 y bueno, a priori tengo que decir que me gusta. Está atractivo, sobre todo para los que vamos a tener que comentar la carrera, pero también, lógicamente, para los que siguen fielmente este acontecimiento mundial. Realmente es un recorrido que varía un poquito en esas líneas generales que se mueve el Tour de Francia y en ese aspecto digo, pues creo que va a ser muy interesante. El Tour arranca en Bruselas, en un marcado, bueno, sobre todo homenaje que quieren hacer al más grande ciclista de todos los tiempos, a Eddy Merckx, el caníbal, pues al ser el corredor que más victorias ha conseguido y además no solo ya las grandes vueltas, sino también las grandes clásicas, y un corredor que sigue siendo hoy vigente en cuanto a referencias a la hora de demostrar la calidad de esos corredores que están en activo. Aparte de este homenaje a Eddy Merckx, también quiere hacer un guiño la carrera a ese maillot amarillo, 100 años de maillot amarillo, de distinguir a quién es el líder de la carrera, que antes, en las primeras ediciones, no había esa distinción. Así que ese maillot amarillo, 100 años y sobre todo, bueno, pues yo creo que está bonito saberlo. Yo, sinceramente, no lo sabía que cumplía 100 años, siempre pensaba que el maillot amarillo estaba ya instaurado desde la primera edición y, como digo, no ha sido así. Así que, bueno, gran idea que nos hagamos todos un poquito memoria y recordemos ese maillot amarillo que marca, como digo yo, una de las grandes prendas del ciclismo, ¿no? Al mejor, a ese maillot amarillo que finalmente quien lo logre mantener en París demostrará posiblemente ser el mejor corredor de ese año. Homenajes aparte, yo creo que el recorrido, ¿no? El recorrido, si bien decimos que arranca en Bélgica, en Bruselas, va a ir hacia el sur, pero en lugar de hacer esa bucle, o la gran bucle, como también se la apoda el Tour de Francia, van a hacer un recorrido un poco atípico, ¿no? Del norte al sur, pero por la zona oeste, para bajar como por la zona oeste para subir, y bueno, esto es algo llamativo, ¿no? De cara a cuando uno ve el recorrido, ves que eso de la gran bucle, esa gran ronda que pueda ser el Tour de Francia, al menos visualmente, con el mapa de Francia delante, no va a ser así. Pero posiblemente eso va a permitir que la carrera esté muy animada, porque primer día la etapa de Bruselas, segundo día la crono por equipos, 27-28 kilómetros, para que haya un poquito de diferencias, y en ese ya deambular en Francia hacia el sur, van a afrontar en el primer tramo, las primeras dificultades van a llegar enseguida. Los Vosgos, son unas montañas que están tocando a Alemania, es media montaña, pero sobre todo con ese final que hay en la planche de Belfils, que ya recordarán muchas veces vosotros de otros finales de etapa, que da siempre protagonismo y que hace que la carrera enseguida coja ya actividad, ¿no? Que coja interés en la carrera. Además, este año hacen una innovación, la van a alargar prácticamente 1 kilómetro más, ese 500 metros que se hacen eternos con esas rampas siempre rondando el 20%, pues lo van a alargar casi 1 kilómetro más y además por camino de tierra y las rampas prácticamente se van a mantener. Así que yo creo que si esas pequeñas diferencias que a veces sucedían en ese último arreón final, pues en teoría tiene que ser mucho más grande. Así que una primera gran novedad de este Tour de Francia, que aunque la subida la conozcamos, la van a alargar y de una manera además cruenta o cruel hacia los corredores. De los Vosgos se van a meter prácticamente inmediatamente al macizo central, un terreno o un territorio de estos que siempre decimos los que hemos corrido Comanche. No hay un metro llano, subir, bajar, un terreno incómodo para controlar. Por un lado, los sprinters como para los hombres de la general, y es que al quedar tan abierta la carrera es habitual que haya muchísimos ataques, mucha ofensividad por parte del pelotón en buscar ese triunfo de etapa y se forman escapadas bastante numerosas y se puede colar algún hombre de la clasificación general y dar un interés añadido a la carrera, y sobre todo de cara a que ese gran equipo que siempre pensamos en ponerle, catalogarle el equipo a batir, que es el equipo británico Sky, bueno, pues lo tenga difícil, ¿no? Controlar un pelotón en un territorio donde todo el mundo, todavía con fuerzas, porque prácticamente no ha hecho más que comenzar la carrera, y con la ambición de triunfo, hará que la carrera vaya muy rápida y que haya mucho desgaste, y posiblemente yo creo que para los que seguimos la carrera sean etapas realmente emocionantes. Y de allí prácticamente ya va a estar la primera contrarreloj individual. En este caso solo va a haber dos en esta edición, la de por equipos en la segunda etapa y la individual, 28 kilómetros en la zona de Po, y bueno, no es mucha distancia,
pero esto sobre todo va a ser significativo, porque luego a partir de ahí, Pirineos, Alpes, un territorio por lo tanto donde los escaladores tienen todas las de ganar, pero lógicamente tendrán que aprovechar y no ceder mucho tiempo en esa única contrarreloj individual que va a haber en Po. Y a partir de ahí, bueno, pues la alta montaña, el gran espectáculo que ofrece siempre los Pirineos, que a priori a mí me parecen mucho más potentes que los Alpes, con esa llegada, bueno, pues al Tourmalet, otra que hay en la zona de Foix, realmente interesantes, porque posiblemente la gran etapa en los Alpes, la etapa de Valois, que van a tener que subir el Col de Bars, luego el Izoard y el Galibier, pero bueno, Galibier, que para mí es un puerto que me encanta, lo van a subir por la vertiente más suave, no va a ser ese mismo desnivel o esa misma dificultad que si lo hacen por la otra vertiente. Y aunque luego queda ese final en Tignes y al día siguiente Val Thorens, antes ya de irse para París, estos últimos puertos son muy tendidos, son muy largos, pero con mucha zona de descansillo, y eso, bueno, pues para el escalador puro es verdad que se va a defender mejor que si es en el llano, pero no va a tener ese territorio ideal para hacer daño. Así que, por lo tanto, a mí, dentro de que los Alpes está bien, el final, ese último puerto que van a tener que afrontar, le falta una calidad o una dureza que sería realmente necesaria para, bueno, buscar a lo mejor dar un vuelco a la clasificación general. Si hay algo que a mí realmente estos últimos años me cuesta tragar, ¿no? Igual que vivimos el año pasado en esas etapas tan cortas de montaña, ¿no? Que si 65, que si este año 115, 120... No sé, a mí me gustan etapas de montaña un poquito más largas, que la gente llegue realmente madura, que incluso si tú has perdido tiempo en algún momento de la carrera, poder soñar con esa gran etapa de montaña, de desfallecimientos de rival y tú tener ese gran día, ¿no? Esto lógicamente no va a pasar en este Tour de Francia, porque a priori las etapas de montaña, aunque las hay un poquito largas, las más exigentes son realmente cortas. Entonces, salvo que un desfallecimiento repentino, lógicamente va a ser más un fallo que capacidad de reacción ante una gran etapa. Yo es algo que desde el año pasado creo que el Tour de Francia está haciendo un ciclismo demasiado moderno, ¿no? Porque sobre todo luego ellos se quejan, porque otro de los comentarios que había al finalizar esta presentación del Tour es que Prudhomme, el director general del Tour de Francia, hablaba que iba a pedir quitar los potenciómetros. Bueno, no está mal, potenciómetros o los pinganillos, pero realmente ellos también están volviéndose a un ciclismo diferente, a un ciclismo moderno, ¿no? Y entonces, si él exige a los demás que vayan, den un pasito atrás en un ciclismo más clásico, más épico, más de corazón, más de sensaciones que de tecnología, bueno, ellos también a lo mejor tendrían que poner su granito de arena y probar con etapas de montaña más largas, ¿no? Sobre todo las grandes etapas de montaña que a lo mejor yo, ya que recordábamos a Eddy Merckx, en la época del Caníbal ya se vivía. Y otra cosa a tener en cuenta, las bonificaciones, que bueno, siempre ha habido bonificaciones en el Tour en los últimos años, pero en este caso la novedad es que la van a poner en los pasos de montaña. En varias etapas, nunca va a ser en la montaña final, sino simplemente en la anterior, va a haber una bonificación de 10, 6 y 4 segundos a esos 3 primeros que pasen por la cima. Yo creo que no es que sea un gran premio, pero sí que puede sumar un poquito en este ciclismo moderno que estamos hablando, que las diferencias entre los favoritos es pequeña, pues bueno, esos 10 segundos más otros 5 de otro día y no sé qué, pues puedes tener una pequeña renta, ¿no?, de cara a igualar las fuerzas respecto a tus más rivales. Yo considero que no es gran cosa, ¿no? Es más una novedad que hay que agradecer, porque bueno, yo cuando veía esta noticia me acordaba de la época de Bamontes o de Julio Jiménez o de Charly Gaulle, esos grandes escaladores que se veían beneficiados en algunos pasos de montaña de hasta un minuto de bonificación. No quiero que se ponga un minuto de bonificación en esos pasos de montaña, pero 10 segundos sabe un poquito como a poco, ¿no? Es poner a un aliciente, pero realmente tampoco para que se vuelvan locos los hombres de la general a la hora de conseguir esa bonificación. Pero mejor eso que nada. En definitiva, y para resumir, bueno, el Tour de Francia o ASO lo que trata es buscar un Tour de Francia más equilibrado, más competitivo,
ponérselo más difícil al gran rival, ¿no?, que viene siendo los últimos años, que es el equipo Sky, el equipo británico, que con Froome, con Geraint Thomas, con su colombiano Egan Bernal, realmente tienen un bloque tan fuerte que hace difícil doblegarles. Pero bueno, yo creo que de ahí es donde tenemos que entender muchas de estas novedades que hay en este Tour de Francia 2019 y que yo creo que a priori a mí, como digo, me gusta y creo que puede ser del gusto de muchos de vosotros cuando arranque la carrera.